Bueno, buenas noches con todos. Gracias por la asistencia. Ahora lo que quiero contarles es un poco respecto a sellos oficiales y sus usos en el siglo XIX del Ecuador. Originalmente esta charla estaba pensada para que ocurra un periodo un poco más grande. Sin embargo, ya revisando el material y preparándolo para esta reunión, vi que probablemente sea necesario otra, otra segunda parte, o una segunda parte. Esta colección es parte de un intento que estoy haciendo reciente de armar todo lo que tiene que ver con correspondencia oficial y marcas oficiales y cómo se usaron en la correspondencia en el Ecuador. Eh, Obviamente, bienvenido cualquier tipo de sugerencia, referencia de material que ustedes hayan visto, o cualquier tipo de comentario o consejo que consideren que debería tomarlo en consideración para la colección. El enfoque que le voy a dar en estos momentos es más bien respecto a el material o el tipo de material que existe, haciendo también una breve reseña del origen de cada uno de los, vamos a decir, tipificaciones o grupos que forman parte de esta colección, eh, aprovechando este tiempo que hemos estado compartiendo con toda la gente en mi oficina y obviamente a quien agradezco. Eh, el que haya podido absorber mucho conocimiento, muchas ideas, conceptos nuevos, refrescar otros. Me permite también repensar algunas de las cosas de esta colección para el futuro. Y hay elementos, por ejemplo, de historia postal que sé que están ahí, es un trabajo que tengo que hacerlo, respecto a regulaciones o respecto a lineamientos gubernamentales que se atan sobre todo a este tipo de correspondencia, que no lo voy a comentar ahora, de nuevo, porque esto es más bien una tarea que está pendiente y que será complementada en un futuro, de nuevo aprovechando la experiencia que he podido tomar en estos meses con ustedes y sobre todo el conocimiento. Gracias a todos por compartir sin ningún tipo de interés, me parece súper bueno y eso creo que es para todos interesante. Bueno, ¿qué voy a topar dentro de esta charla? Vamos a hacer una breve introducción en términos de lo que sería una como línea de tiempo, un rango de referencia del, del ámbito de lo que se va a mostrar aquí. Voy a hacer un listado más bien de los diferentes usos que se le da a la correspondencia y luego esos usos ustedes lo van a ver a lo largo de la charla. Luego, en lo que, digamos, no hay una clasificación estándar dentro del país para esta colección, específicamente como ocurre para la primera emisión o la segunda emisión o tirajes como se da en emisiones en la primera y segunda emisión. Sin embargo, yo solamente para efectos de acomodar el contenido y para poderlo explicar en estos momentos, he separado en dos partes iniciales. Una primera parte que es lo que le denomino primer periodo, que es referente a usos manuscritos de la palabra oficial o de oficio en la correspondencia, principalmente lo que es plicas judiciales. El uso asimismo de, en algunos casos mucho más raro, de marcas prefilatélicas, también en plicas judiciales. Hay otro tanto en correspondencia privada, pero es mucho más raro. Y luego la introducción de una marca rectangular con la frase de oficio que se empezó a utilizar a la par de lo que nosotros denominamos la primera emisión de sellos del Ecuador. Luego, a partir de allí, vamos a ver lo que es el segundo periodo. El segundo periodo está más bien dado por un cambio
en los usos respecto a la correspondencia oficial y a las cancelaciones oficiales, porque ya está sobre series específicas dedicadas para ese uso, ya sea con eh, resellos sobre series que salieron, la tercera y cuarta serie que salieron particularmente de uso general, y se utilizó un resello oficial para poder marcar el tipo de uso oficial. Y entonces, a partir de lo que sería el segundo periodo, es más bien resellos específicas sobre sellos del Ecuador. Y ahí hay una división en este segundo periodo de las casas de impresión. Se utilizaron la tercera y cuarta serie del Ecuador, impresas o fueron impresas por el American Bank. Luego, a partir de 1892, hay una impresiones como parte de un contrato que para algunos de nuestros países fue común o similar, del Hamilton Bank & Co., que le denominamos series CIVEC. Algunas de estas series CIVEC, perdón, algunas de estas series CIVEC eh, se utilizaron también con un resello especial de oficial o franqueo oficial. Y luego de haber salido de este contrato del Hamilton Bank, o haber agotado la existencia, que fue parte de ese contrato, entonces se utiliza ya más bien estampillas de Waterloo and Sons. Esto cubriría en un rango de fechas que sería el primero y segundo periodo dentro del siglo XIX. Al final el epílogo es más bien como un resumen de la continuación probablemente en una siguiente presentación. Veamos la introducción. Entonces, como les decía, vamos a ver cómo se usan algunas de las marcas y resellos oficiales en estos dos primeros periodos. El primer periodo es de 1865 hasta casi entrado la UPU, que es 1880. Esto se puede englobar en dos series del Ecuador, que es la primera y segunda serie del Ecuador de sellos, del 65 al 73 y del 73 al 80-82. Hay un segundo periodo que sería 1880 a 1898, que ya es entrado la UPU y las diferentes emisiones por las casas de impresión que se mostró y se listó previamente. Eh, Llamo digamos, un último grupo que sería un periodo moderno, que no lo vamos a ver ahora, solamente lo estoy listando para su referencia, que es desde 1898 hasta 1964, que es el último año, según los catálogos, de sellos que tienen un resello de carácter o para uso oficial. En términos de una línea de tiempo, como les digo, esto tiene una cobertura de 1865 hasta 1965 para efectos de juzgamiento. Es un rango bien amplio porque cubre todos los diferentes usos y emisiones que se les dieron a los sellos del Ecuador. Sin embargo, como les decía, lo que nos vamos a centrar ahora es más bien sobre un primer periodo. Ese primer periodo está dado desde 1865 sobre el primero y segunda emisiones de sellos del Ecuador. Y después, lo que sería un segundo periodo, a partir de 1880 hasta 1898, ¿sí? Que cubre diferentes emisiones de estampillas por diferentes casas de impresión. ¿Qué usos he podido identificar dentro de nuevo, esta colección es parte de lo que estoy armando y hasta ahora he podido identificar? Tiene un tratamiento más bien tradicional. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí mayoritariamente es algunos ejemplos de historia postal,
y las estampillas o sellos sobre los cuales se basa las diferentes emisiones utilizadas con correspondencia oficial. Entonces, se pueden identificar diferentes tipos de comunicaciones, comunicaciones propias del gobierno, ya sea del presidente a gobernadores, entre gobernaciones, comunicaciones enviadas a cónsules en el exterior, otro tipo similar gubernamental, pero más bien de un tipo militar, a veces de comunicaciones internas. Y mucho más existe en correspondencia privada. Y parte de lo que antes hablaba Juan Pablo, Paul asimismo, Noah y Juan Pablo Aguilar, perdón. Debido a la falta de material, la falta de sellos, a veces el desorden mismo dentro de en un momento determinado que se vive en el país o se vive en el país, aunque podría haber habido una regulación, y eso es parte de lo que necesito todavía avanzar en mi investigación, resulta que hay muchos sellos o estampillas con resellos de uso o que se supone que son de carácter oficial. Sin embargo, se lo usa de manera privada, sin restricción por el correo. Eh, y eso probablemente sucede en otros países, sin embargo, eso es parte de lo que se puede evidenciar en lo que se va a mostrar a continuación. ¿Qué tipo de sellos se usa en el caso de los sellos que ya tienen un resello específico oficial? Son sellos postales, pero hay, por la misma escasez de existencias de sellos postales, hay una habilitación de muchos de estos sellos, más bien fiscales o timbres fiscales, habilitados para uso postal o en este caso para uso oficial. Tienen un resello especial o específico propio para ese uso. En términos de qué tipos de correspondencia se pueden identificar, y eso es no solamente para correspondencia oficial, sino en general lo que se puede, lo que yo he podido encontrar son, eh, plicas judiciales, cartas privadas, cartas gubernamentales, uso en tarjetas postales, uso también en tarjetas privadas y franjas para poder enviar como envoltura para impresos o publicaciones. Entonces, cada uno de estos o alguno de estos se muestra a lo largo de lo que vamos a ver cronológicamente en esta presentación. Veamos entonces un primer periodo que, como les decía, va de 1865 hasta 1880, o alrededor de. Ok, vemos entonces que hay registros manuscritos. Sin embargo, que ya estuvo en uso la primera emisión del Ecuador en 1865. Vemos esta plica judicial de 1871, en la que no se cobra por el envío o se especifica que es de oficio, entendiéndose que este es básicamente un juicio entre dos personas por calumnia y no se le está cobrando a ninguno de los destinatarios. Supongo esto es en base a lo que habíamos conversado, que digamos se difiere el cobro y por lo tanto no se está incluyendo la cancelación, ni el sello ni la cancelación, ni siquiera hay un peso en la plica. Lo interesante de este sobre que es que está combinado con el resello o la marca esta de oficio que se supone se debería utilizar uno u otro, sin embargo se está utilizando ambos. ¿Tienes una pregunta, Elvis? Ok, veamos uso de marcas prefilatélicas combinado con sellos de primera emisión y de segunda emisión. Este tipo de uso es muy, muy raro. Yo he identificado menos de 5 comunicaciones con marca prefilatélica combinadas con sellos de la primera emisión. Esta carta particularmente tiene varias cosas curiosas que son las siguientes. Al ser de primera emisión, esta carta
está escrita por detrás, porque es parte de una plica y atrás se registra en algunos casos las fechas. Esta es de febrero de 1865, es decir, dentro de la segunda o tercera semana de la emisión de la estampilla. Tiene le llamamos cancelación alegórica. ¿Por qué razón? Porque solamente para Quito y Guayaquil había el cancelador circular en uso. En estas ciudades que estuvieron fuera o diferentes a Quito y Guayaquil, recién les llegó los canceladores circulares a partir de julio, agosto, dependiendo de la ciudad. Entonces, muchas de ellas utilizaron cancelaciones manuscritas o se inventaron algún tipo de cancelación alegórica. Pero está combinado con una marca de oficio. Entonces, lo raro aquí es que probablemente tiene dos marcas de oficio, una a la derecha superior y una en el centro. Ambato de oficio. Y entonces, Ambato es la ciudad de donde se envía hacia Guaranda. Probablemente hubo una confusión porque no deberían o pensaron que no deberían haber cobrado y le marcaron como de oficio. Sin embargo, como eran los primeros días de la emisión de los sellos, de todas maneras le pusieron el sello. ¿Sí? Entonces, por eso tiene esta combinación. Como digo, este tipo de combinación o cruce entre marcas prefilatélicas con sellos de primera emisión o de segunda emisión son muy escasos. A partir de 1865, con los sellos de estos circulares que se envió para Quito y Guayaquil, se enviaron los matasellos, se envió esta marca de oficios, se envió otra marca 3154, se envió otra de PI, otra de PP, para que se empiece a utilizar con la primera emisión. Esta marca de oficio, esta es oficial, esta es una comunicación enviada de un presidente del Ecuador en 1869 que le envía al gobernador de Chimborazo antes de la emisión o el lanzamiento de la nueva constitución. Entonces, en esta comunicación básicamente le está advirtiendo de que tiene que tener cuidado con las personas que están contrarias al poder trabajar en una nueva publicación de una nueva constitución en el país. Este recuadro de aquí como ven, tiene dos márgenes. Un margen más grueso externo y un margen más cortito a nivel interno, más delgadito. Tiene unas dimensiones específicas. Esto básicamente es para efectos de poder tener referencia y el cuidado de dónde se usó, cómo se usó y qué tipo de sello es verídico y evitar cualquier tipo de caer en una trampa de una falsificación. Ok. Correcciones, hemos identificado algunos ejemplos en los cuales se hace correcciones en el cobro. Esta, por ejemplo, es una carta remitida al obispo de la diócesis en Cuenca, desde un pueblo en otra provincia que se llama Lausí, desde el primer año de impresión. Aquí lo que pasó es que si nosotros comparamos con el cuadrito anterior, en la comunicación de aquí, en esta carta, pensaron que al ser una persona de la comunidad religiosa no se le debía cobrar. Luego vino, supongo, el jefe y les dijo que no, que sí debe cobrarse. Y lo que sucedió es que se puso la cancelación esta de oficio y luego se dieron cuenta que sí debería aplicarse el cobro. Entonces, incluyen el sello y lo cancelan o lo matasello. ¿Sí? Diego, una pregunta sobre claro. eso. Eso es en el origen. Entonces, Ese es en el origen, sucede okay. en el origen. ¿Sí? En el origen se dieron cuenta y lo hicieron una corrección. Este es similar y ustedes dirán de qué me habla. Esta es una marca judicial que envía de Guano a Riobamba.
Esto lo habíamos mostrado antes también. Este tipo de plicas, ya sea porque era una comunicación entre las partes que iba de ida y vuelta, y por ahorrar papel, en ese momento a la ida enviaban la parte frontal y a la vuelta remitían también con sellos la misma comunicación. Esta plica que nosotros les denominamos de ida y vuelta o plica virada, si ven que tiene también cometieron el mismo error. Aquí está el recuadro que está en el centro que estoy marcando con el mouse. Este es el recuadro de oficio. Y ese recuadro está sobre esta parte de la plica en la parte posterior de la comunicación. ¿Sí? Se dieron cuenta y para que nadie se dé, para que sea menos obvio, entonces pusieron los sellos de encima. No sé si hasta ahí tienen alguna inquietud, pregunta de lo que se ha mostrado antes de pasar al segundo periodo. Las marcas, esa que mostraste, la rectangular de doble marco, es de Quito, pero la misma marca se distribuyó o similar a otras ciudades, cosa que cuando, a menos que tengas un matasello que te indique todo, no puedes determinar la ciudad. Sí, correcto. Probablemente lo que pasó es que enviaron una en avanzada en el año 63, 2 años antes de la primera emisión, enviaron un grupo de matasellos de esta marca de oficio a Quito y Guayaquil, el cancelador de Guayaquil y el correspondiente de Quito. El resto de oficinas no disponían de los canceladores. Ok. Recién, mira, este es de diciembre del 65, entonces ya les llegó el cancelador, por eso se nota que está clarito, Ujú. y les mandaron también los otros suministros, en este caso también el cancelador de la marca de oficio. Pero Oye, Diego, ¿no se podría dar el caso en aquellas épocas de primeros inicios de 1800, que era tan importante la persona o el individuo, una autoridad, que no estaba ni sello, sino el documento iba sin nada, solo viene el ¿Qué nombre del más rey, del importante que el alcalde? obispo? Y claro. probablemente el clerk, el trabajador, le dijo, no, no le vamos a cobrar el curita, pero luego vino el jefe y le dijo, ¿cómo? Cóbrele nomás. Pero hubieron Entonces, unas que circularon sin sello. Por lo sí, pero importante que era. esas son porque tienen una razón de ser. En el caso del anterior, más que por la importancia de la persona, este es porque esta es una comunicación oficial. Este es del presidente al gobernador. Igual de España, sin sello. Esta Solo es Ecuador, con ¿no? el sello de oficio, indica que es oficial. Solo. ¿Y ese matasello de oficio es las mismas características para el de Guayaquil y el de Quito o Sí, hay es el mismo. el mismo? Ok, Es el mismo. gracias. Las mismas características. Ok, el segundo periodo, como vieron, este primer periodo está más bien, lo que se ve es el uso de este dispositivo, este cancelador de oficio. Sin embargo, ya en el segundo periodo ya se utiliza resellos sobre la estampilla como tal. Entonces, a partir de aquí, se utilizaron resellos en un principio marcados sobre las series originales, no viene preimpreso. La emisión de escudos de 1881, que es la tercera emisión del Ecuador, que fue impresa por el American Banknote and Co. La emisión original es la que está acá arriba. Ya le puse al revés este es el tema del scan, le puse al revés los valores. Pero es 1 centavo, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos. ¿Sí? Y sobre esa serie original, para efectos de la correspondencia oficial, se utiliza este resello, en algunos casos con caucho y en otros casos con dispositivo metálico, indicando que es oficial. ¿Sí? Esto tiene ciertas dimensiones, dado que es una labor manual, se puede identificar, como lo ven aquí, una variedad de la manera en la cual se
resellaba con la palabra oficial. El normal o el uso general sería de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Sin embargo, hay de arriba hacia abajo y viceversa, es decir, dado la vuelta la palabra oficial. ¿Sí? Entonces, hay una combinación y variedad de la manera en la cual estos resellos se aplicaron mayormente en negro, hay en azul y rojo, pero digamos el general es resello de color negro. Algunos ejemplos de usos, por ejemplo, aquí se ve un wrapper, una envoltura para poder llevar alguna publicación o periódico enviado desde el Ecuador al cónsul en Italia, en San Remo, y la marca oficial aquí en el sello. Estas marcas en algunos casos las aplicaban directamente como un matasello en la oficina de correo. Para este momento ya no utilizaban el de oficio, sino solamente oficial. Otro tipo de uso, este es también oficial, en este caso es oficial, enviado desde Quito a Estados Unidos, está pagando una tasa de 10 centavos y sin embargo está cancelado con el resello oficial y también lleva la cancelación. Que de nuevo, como no había una regulación probablemente escrita y sobre todo comunicada a todas las oficinas, en algún momento probablemente había confusión en cómo debía hacerse uso Pasó por Nassau de las esta carta, pues de cancelaciones 80 Nassau. oficiales. Sí. No, este es la dirección, 80 80 Nassau Nassau. Street en Nueva York. Muy bonito. Esta otra carta enviada también al exterior con el sello de la Presidencia de la República, enviada a Toulouse y con paso por París. En esta carta se ve que fue aplicado el oficial, no está con una cancelación circular, sino está utilizado el oficial como un cancelador. Está, digamos, mordiendo o manchado también el sobre, dado que se aplicó el oficial ya sobre el sello. Luego hay una siguiente emisión del American Bank en 1887. Esta emisión tiene 4 ítems, igual 1, 2, 5 y 80 centavos. Y se utiliza el mismo mecanismo que la serie anterior. La palabra oficial y al ser manual también muestra o genera una variedad en del modo en el cual se aplicaba la palabra oficial en los sellos. Igual, como fue descrito anteriormente, de abajo hacia arriba, de arriba abajo o invertido. Entonces, son 4 posiciones en las que se encuentra. También hay negro, mayormente el resello es negro y sin embargo se encuentra también en rojo. Un poco más raro, genera más para temas de especulación. No he identificado, por ejemplo, yo cartas, comunicaciones o algún tipo de usado ya en sobres con otro color del resello que no sea negro. Hay muchas están, digamos, un número importante, no más grande que el negro, pero un número importante en rojo. Es más escaso, sí, pero no existe usado en sobre, o al menos yo no lo identifico. Diego, una consulta. Uh-huh. Este resello o matasello, porque parece que funciona de los dos modos. Uh-huh. Entiendo que si dice oficial es porque de algún modo a la entidad oficial, o por lo menos hasta donde yo conozco a la entidad oficial, o le hacían pagar, pagaba el
el porte en diferido una vez al mes, una vez cada 3 meses o lo que sea. ¿Había algún sistema de contabilidad para saber que era oficial o tenían que pagarlo en el momento? Puede ser. En realidad desconozco, pero es parte de la tarea que me queda pendiente. Como decía, Ok. este es parte de un trabajo que vengo armando recién. Y, digamos, de las conversaciones que hemos tenido, hay cosas que para efectos de poderle dar sustento, justamente necesito empezar a investigar más y poder tener una asociación con lo que pasó en ese momento, las leyes o reglamentos o definiciones más claras. ¿Sí? Lamento ahora no poder contestarte esa pregunta. Ok, gracias. ¿Puedo aprovechar la interrupción un momento? Claro, Elvis. Diego, mencionaste en la emisión anterior, el resello es el mismo, de que posiblemente haya sido de caucho. Creo que todavía no se usaba ese material, habría que revisar. Sí, según Bertosa, él lo determina que hay caucho y de imprenta, y entonces sí, justo es parte de lo que hay que revisar si es que había algún tipo de uso no advertido. No, me refiero es que el caucho como tal se empezó a usar por esos años mismo, pero no creo que haya llegado todavía a Ecuador. Habría que Sí, investigar aquí por también ejemplo, este lo que hace es cuando hay un tipo de desgaste empieza a verse el marco. Entonces habría que determinar justamente si es Diego, a mí qué me tipo de parece material que exactamente se está madera, utilizando. Diego, disculpa, me parece que son hechos en madera, por eso tienes ese marco que se ve ahí, posiblemente en vez de caucho es madera. Mm, Interesante. puede ser. es posible. Ok, esta carta es interesante. Por ejemplo, esta carta particularmente no está utilizada con un valor insuficiente. Debería estar especificada Multar. la multa al arribo. Para efectos del exterior, esto debería ser 30 centavos, si es que es una carta. 3 centavos. Y entonces resulta que está a 2 centavos. Probablemente fue en valija, pero no justifica el cancelador aquí de París. Entonces, no sé si al ser de la presidencia y llegó al correo, entonces no le aplican la multa. Entonces, son temas que hay todavía que son pendientes de investigación. Hay que identificar en qué caso se usa o no. En este caso se usa la multa o no. Esta otra comunicación, igual oficial, que tiene el resello de la Presidencia de la República en el frente, es interesante porque combina el uso de los sellos oficiales, 10 y 2 en este caso. Este sello de 10 centavos es de la tercera emisión, o sea, de la emisión previa, y este de aquí es de esta emisión. Qué belleza. Qué belleza. En 1892 se establece entonces un contrato con otra casa de impresión, que es la Hamilton Bank and Co., en la que a través de la persona que hace la negociación con el gobierno, que es un señor de apellido Civex, un ratito que le pongo corriente. Un momento. Mil disculpas. Casi me quedo sin batería. Entonces, a partir de 1892, como les decía, se hace este contrato del gobierno con el Hamilton Bank and Co., en el que el representante de la institución establece un acuerdo con el gobierno para imprimir estos sellos, de manera que estos sellos se impriman una serie cada año y al siguiente año se renove. Cualquier sobrante le daba la potestad bajo contrato a este señor Sivek que el gobierno debe devolver los sellos sobrantes
usar los nuevos para el año siguiente y le daba la capacidad de que pueda reimprimir cualquier cantidad de sellos. Entonces, esta serie, las series de sellos bajo este contrato se denomina serie CIVEC, y hay bastante literatura al respecto. Entiendo yo que hay también para El Salvador, no sé qué otros países en realidad, pero El Salvador tiene un tipo de contrato similar o en términos Salvador y Nicaragua. parecidos. Honduras también jugó. Ok, esta serie tiene... esta serie se imprimió directamente el texto franqueo oficial a manera de arco en la parte superior y se imprime separado de las estampillas, es decir, se aplica el franqueo oficial de manera masiva en la plana, pero luego de que estas han sido impresas. Es por eso que la distribución o la posición del franqueo oficial en los sellos es diferente en cada uno de ellos, porque depende cómo le aplicaron, no necesariamente tuvieron el cuidado en el momento que se hizo la impresión. La impresión son hechas en dos momentos. Asimismo, para esta serie del presidente Flores de la serie 1892, estos usos, por ejemplo, vemos un uso de envoltura para comunicaciones o publicaciones, 2 centavos de Italia a la misma persona, y en este caso se envía un valor doble. ¿Sí? Vemos otro uso, que este es más bien como les decía, no necesariamente era siempre se utilizaba de manera oficial, muchas de las veces es de uso privado. En este caso es un sobre enviado de Guayaquil a Estados Unidos, a San Luis, Missouri. Está utilizándose la serie normal de Flores, de CIVEC también, junto con un centavo que tiene la leyenda del franqueo oficial. Estos son 10 centavos enviados hacia Norteamérica. Esta comunicación pasa a través de Nueva York y de ahí se lleva a San Luis. Para 1894, bajo el mismo contrato, se cambia de diseño. La leyenda sigue siendo similar a la anterior. El diseño es sobre los sellos del presidente también, Vicente Rocafuerte. Y lo que especifica en este caso es el año de la emisión. Aquí, como ven, se ve el año claramente, 1894. ¿Con qué objeto se utilizó el año? De nuevo, como parte del contrato, era el que esas estampillas se utilicen solamente dentro del año en curso. El sobrante se le devuelva al impresor, o más bien al señor CIVEC. Asimismo, se le daba la capacidad de que él empiece a reimprimir, y esa capacidad la usó en gran medida. Estos sellos luego se revalidan en el futuro, eso ya lo vamos a ver enseguida. Entonces vemos un ejemplo de uso a la misma persona igual durante este periodo. Lo que pasa, digamos, el remitente, la persona que envía, era un funcionario dentro del ministerio y él enviaba el encargado de enviar las comunicaciones del cónsul en Italia. Utiliza un sello de 1894 de 2 centavos, habilitado para envío de publicaciones o de impresos. Como ven, no tiene ningún tipo de cancelación, ya que el franqueo oficial le habilita para que se lo pueda utilizar de esa manera. Esta es una comunicación, una carta de luto, una carta pequeñita de luto, utilizada de manera privada, con 5 centavos, que era la tarifa interna de 1894.
enviada a un pueblito en la región de la costa que se llama Chobo. Esta publicación, digamos, esta carta particularmente con este tipo de sellos es bien raro. Y está anulado a Plum. (1895) es un diseño similar al anterior, lo único que cambia es la habilitación del año en curso, en este caso 1895. Los valores son los mismos, las características de los sellos son los mismos, tal vez por el tipo como se imprimió son un poquito más grises que negros, los anteriores de una serie más oscurita. Pero el diseño es el mismo y mismos valores. Asimismo, se imprime el franqueo oficial de manera separada de la estampilla. En esta serie no tengo una carta o un ejemplo para mostrarles. De nuevo, porque son a veces, y no sé si, creo que eso ocurre también en otros países, mucha gente se centra en la primera, segunda, tercera emisión, primera y segunda emisión. Pero para estas emisiones que son del mismo siglo XIX o hasta 1910 y 20, resulta que pueden llegar a ser mucho más complicadas de encontrar en sobres o en publicaciones o pegadas al papel. Muchas de esas se lavaron o se destruyeron. Entonces, es un material que es mucho más escaso de lo que podría identificarse para primera y segunda emisión. Para 1896, dentro del mismo contrato, seguía el señor Siebeck usufructuando el contrato. Se cambia de diseño al escudo del Ecuador con los mismos valores, 1, 2, 5, 10, 20, 50, un sucre, y en este caso se incrementa un valor de 5 sucres. Aquí se utiliza un óvalo, igual con las mismas palabras franqueo oficial, pero en óvalo. Estas estampillas tienen también una marca de agua y vienen con y sin marca de agua. Es un término que se utiliza, gorro frigio, que es como un gorrito, como 3 o 4, dependiendo de la posición, se identifica 3 o 4 gorritos de marca de agua en el papel. Esta serie particularmente, no, al igual que las anteriores, no hay una serie sin el franqueo oficial. Esta fue hecha para este propósito. Hay la misma serie o la serie parecida que es multicolor. Esa se utiliza para franqueo normal, pero para franqueo oficial se utilizó este diseño específico en este color. Veamos algunos usos. Vemos correspondencia interna. Particularmente lo que tiene que ver con correspondencia interna, como había a principios del siglo XX comerciantes que anunciaban la compra de cartas y correspondencia para efectos de lavar y sacar los sellos y ponerlos en hojas de promoción para efectos de vender a los coleccionistas. Y entonces, lo que tiene que ver con correspondencia interna a veces de esta época resulta mucho más complicado encontrar que correspondencia al exterior. Entonces, es una carta más bien, un sobre, enviado de Guayaquil a Quito, utilizándose la tarifa interna de 5 centavos. Perdón. Es de uso privado. No está el reverso porque no se utilizaba o se estilaba una marca de recibo. Disculpa. Claro, Sergio. El franqueo oficial, dijiste que lo ponía Siebeck o lo ponían en Ecuador. Siebeck, el banco, Hamilton Bank. El sello rojo. El sello rojo lo ponía, ya venía parte de la estampilla, pero era en dos momentos. Imprimían la estampilla y luego le pasaban el resello sobre la plancha. En el sello del 94 también. Sí, todos los sellos, estos de aquí, el oficial,
Rocafuerte, el Rocafuerte del 94 y Flores funcionan de la misma manera. O sea, imprimían primero la hoja y luego de imprimir la hoja, entonces Como si la fuese una leyenda de impresión a franqueo dos oficial. colores. Eso es Esto todo. genera, perdón. Como si fuese una impresión a dos colores, simplemente. Sí. Y esto genera muchos, por ejemplo, genera algunos errores. Hay estampillas que están dobladas y entonces tiene franqueo de un lado y oficial del lado en blanco de la estampilla. Entonces, es porque fue impreso en dos instancias. Ok. ¿Has visto un contrato de CIBEC? Lo que está ¿Lo has leído? publicado en el libro este de Armitage y... ¿Cómo es? Sí, está publicado. Sí. Está publicado En el libro de Bob Delia. de Bob Lía Delia. y Armitage, sí. Ah, sí, sí. Gracias. Ok. Este sobre es bien interesante. Es usado de manera correcta. Lleva una tarifa de 30 centavos, 20 centavos de la tarifa al exterior, y con el registrado en el frente se requiere 10 centavos más. Esos 10 centavos utilizan un bloquecito de 10 en la parte posterior. Es enviada de Guayaquil a Bélgica. No se ve ese, no se le ve. Precioso. esa pieza. ¿No ven mi pantalla? No, sí se ve. Yo sí lo veo. Yo también lo veo. Okay. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Se ve bien. Sí, está el torso y la parte frontal. Sí, entonces este es un sobre de uso privado y paga las tarifas correspondientes para ese uso. Sin embargo, está utilizando sellos que en teoría deberían utilizarse solamente para propósito oficial. Otro tipo de uso, este es en tarjetas postales. Esto se identifica o se encuentra mucho. Más bien el uso complementario, quiero decir. Es decir, tienen el valor de la tarjeta postal, envío la tarjeta postal para nacionales 2 centavos y uno complementario para el exterior. En este caso también es privado y lo complementan con 1 centavo. Esta es una tarjeta postal más bien privada y es enviada a Alemania. Recibí en octubre del 96. Entonces, por ejemplo, algo que es parte de la investigación que tengo que hacer es en qué momento se habilitó el uso de tarjetas privadas y los correos lo receptaban y no les rebotaba. O simplemente lo permitían porque digamos, no había ninguna regulación que lo impida. Esos ya no serán sellos utilizados postalmente, sellos oficiales utilizados postalmente. O sea, es un uso privado. Claro, Diego, claro. Sí, claro, Juan Pablo. desde el reglamento de 1884 hay tarifa de tarjetas postales. O sea, ya le habilitan el que puede utilizar privado. Sí. Ok, gracias. Solo un comentario. En el Perú también hay obviamente el resello gobierno, que es el oficial, pero solamente se podían usar para entidades gubernamentales. Sin embargo, cuando había déficit o faltaban estampillas de ciertos valores, se permitía con decreto, ¿no? Que se pueden usar para uso común. Es el mismo caso, pero. Debe ser el mismo caso, solamente de que la regulación sería una de las cosas para encontrar. Claro. Sí. Ese es el deber y la asignatura Aquí pendiente. no necesitábamos decreto, Henry. No, sí, ya sé, me acuerdo de eso de la anterior presentación.
Igual, aquí tampoco, Henry. Los sellos oficiales se usaron indistintamente para correspondencia ordinaria o correspondencia gubernamental. Era un solo relajo. Ya, en el Perú sí había regulación y el único relajo en ese sentido era con el aéreo, ¿no? Se emitían estampillas aéreas, pero se podían usar comunes. Pero por lo demás, siempre estuvo bien reglamentado. Bueno, y entonces dice, ¿qué le pasó a Diego? ¿Otra vez copió las mismas estampillas? No. Lo que sucedió es que el gobierno se peleó con CIVEC porque no les llegaban las estampillas a tiempo y tampoco devolvió las estampillas del gobierno. Y entonces lo que hizo es, bueno, cancelo el contrato, tengo sobrante de sellos del 94 y del 95, entonces lo habilito para poder utilizarla en los años siguientes. En este caso está habilitada para 2 años. Es decir, tanto la serie del 94 como la del 95 de Vicente Rocafuerte se reselló, además del franqueo oficial, se reselló con un bienio, con un nuevo año, tanto para que pueda ser utilizada en el 97 hasta el 98. Y esto hay, al menos, hay, digamos, diferentes tamaños y variedades, grosores de los números, pero se los puede clasificar al menos en 3. Que se denomina el tipo 1, números pequeños, el tipo 2 es números más grandes, un poco más legibles, y el tipo 3 que va con la Y en el medio. Esto sucedió tanto para los sellos del 94 como para los 95. Y entonces, como el gobierno utilizó todo el sobrante o la mayoría del sobrante que tenía en existencia, resulta que los sellos sin la habilitación del bienio nuevo del 97-98, es decir, los que no tienen 97-98 se volvieron sellos más raros. En nuevos, en usados sí se puede encontrar, pero en nuevos es mucho más difícil. Diego, perdón, una pregunta. Diego. Sí, Pablo. Bien. De los resellos 1897, 1898, tú citas 3. Aparentemente podrían haber más. ¿Depende del resello o son falsificaciones? Hay muchas. Si me preguntas, yo no los compro. Hay gente que dice, sí, es bueno, pero yo veo y no los compro. ¿Sí? Yo trato de alinearme a estos que están aquí, que son los que están documentados por Bob Delia y este libro, y sobre todo porque se nota en el tipo de estampillo. Es bien difícil que tú encuentres un sello, un bienio, digamos, más grueso o diferente al que está aquí en un sello bueno. Entonces, lo primerito que hay que identificar es que el sello sea bueno, y normalmente el sello bueno es papel más delgado, goma blanca, el franqueo oficial está descentrado, el papel es un poquito más gris, no es oscuro, y no es así como acartonado, sino es un papel que al tacto es bien livianito. Gracias. Obviamente, como decía, estos sellos con el bienio son mucho más complicados de encontrar franqueo. Lamentablemente esta carta está cortada. Está la recepción atrás, pero está cortada en el frente. Esta utiliza una tarifa, también es un sobre que envía como correo registrado, 20 centavos de la tarifa normal más 10 centavos del registrado. Este a Estados Unidos, 20 centavos, tarifa normal al exterior, igual con el resello de la Presidencia de la República y la de recepción. Y sucede lo mismo en el franqueo del 95. O sea, igual que los sellos del 94, en el caso de los sellos del 95, sucedió lo mismo. Era parte del inventario que le quedaba del contrato que ya rompió con CIVEC. Y también lo reselló con los mismos bienios, del mismo tipo 1, 2 y 3, porque los resellos
aparentemente se hicieron en el mismo momento. Este es un sobre bien, digamos, este tipo de cancelaciones y resellos oficial en sobre es bien escaso. Este es el primero que yo identifiqué para este año. Creo que Paul tiene otro, más bien a nivel de como uso privado, Paul Novoa. Este es del Ministerio de Hacienda, enviado de Quito. Enviado de Quito en el 97 a Bélgica, Bruselas. Finalmente, ya para ir terminando, en 1898, por escasez y por los relajos que antes Juan Pablo y Paul comentaban, resulta que se empieza a utilizar también otro tipo de sellos, en este caso timbres fiscales, y se lo habilita para uso oficial. En este caso es un recuadro que dice correo oficial y el valor en el centro. ¿Sí? Hay dos grupos, digamos, de tipos de este sello de aquí, que son los que vienen impreso el correo oficial con el valor al mismo tiempo, y hay otro, y hay otro grupo que es el que está acá abajo, que son estos dos sellos de acá, donde el timbre fiscal, asimismo por escasez, se le cambió de valor, se le asignó un nuevo valor. Este de 5 centavos por escasez se le reselló con o se le puso otra tasa, en este caso, de 1 centavo. Y este de 20 se le puso una tasa de 4 centavos. También, para efectos de revalidarlo para uso oficial, entonces en este caso se le imprime un recuadro, correos oficial, sobre el timbre y que quede enmarcado dentro de la tarifa que ya venía con otra tasa. Es decir, tienen el sello solo, luego le pusieron, o sea, ustedes pueden identificar el sello solo, que más bien en este caso el sello escogí el sello que no es porque creo que hay un par de sellos sin el resello, pero digamos, el sello solo, la tarifa nueva, que es del 1 centavo en este caso, y luego habilitado como oficial, que es recuadro. Esto, por ejemplo, hay una serie de variedades en estampilla. Las variedades son doble marco, el correo oficial dado la vuelta, triple marco, puesto solamente en la mitad de la estampilla. Se genera un montón de variedades, de nuevo porque son aplicaciones en este caso, en este particular caso son aplicaciones manuales hechas en el país, por la escasez de sellos postales. Estos sellos fueron impresos por el Waterloo & Sons de Londres. El bienio que está acá arriba es de 1897-98, pero para uso oficial se lo empezó a utilizar en el 98. Este es un ejemplo de un uso oficial enviado al cónsul de Ecuador en Chile, en Valparaíso, con 20 centavos. Finalmente, el periodo moderno, que es, pensémoslo como un epílogo, las siguientes series son algunas de 1897-98 en adelante hasta 1964, y ahí ya se utiliza sellos aéreos, series conmemorativas de próceres, cierros oficiales, y igualmente en diferentes tipos de correspondencia. Bueno. Gracias a todos por tiempo, gracias a la oficina por esta oportunidad. Cualquier inquietud, bienvenido. Gracias, Diego. Muy bien. Gracias. Muy interesante. Gracias, Diego. ¿Y de esos resellos hay invertidos, hay errores o no? ¿De estos? De estos o de los anteriores, el óvalo o el correo oficial en la parte superior, ese Espera, que me salí de la posición ondulado.
Sí, hay muchos errores. Hay, como les decía, los errores son el momento en que se aplicaron estos recuadros, no los hicieron con la prolijidad del caso y entonces está de cabeza el correo oficial o con doble marco. Y entonces, sí hay en sellos, no hay en sobres. Y entonces, mientras no haya en sobres, está ahí como... Queda la duda. Como en el limbo, sí. Sí. Y de los anteriores, los impresos por Hamilton, ¿de esos también hay el resello invertido? ¿O el... Estos de aquí, lo que hay es, digamos, está con un color de un lado y como que la tinta está diluida en el otro, pero es como son de la estampilla original, no hay errores. No hay, pero okay. Del resello, eventualmente es por digamos, cómo se aplicó la impresión en un segundo instancia, eventualmente se diluye la tinta, está impreso solo un pedacito, se ve el franqueo y no se ve el oficial. Entonces esos son errores sobre el resello, pero no sobre el sello original. Ok, gracias. Diego. Diego, posso falar pouco? Claro, você pode falar. Sim, no, parabéns pela charla, me gostei muito, é muito educativa. Obrigado. Só tenho uma curiosidade. Claro. Por que você não falou de uma estampilha, há duas, de 1894, que tem o escudo de armas? Saquei a imagem, está em WhatsApp, minha oficina. Peço para alguém subir na pantalla para poder mirar. Claro. Só como curiosidade, ¿por qué no habló de esta estampilla? La verdad. Quiere que le diga la verdad por tiempo. Pero es también dentro de la parte oficial. Sí, es una si la puedes compartir para verla. Sí, yo la comparto. No, yo coloquei en mi oficina. No tengo cómo compartir porque estoy hablando con el celular. Henry, por favor, sube la pantalla. Ok. Voy a agarrar el share. Ahí está. Esa estampilla, sí. Esa es por tiempo, pero también es por el siguiente tema. Es porque mientras no hay una carta, yo no he identificado una carta en el tiempo que llevo coleccionando, no oficial, sino en general, no he visto. No sé si alguien de los compañeros que está aquí haya identificado. Fritzen tiene. ¿Perdón? Muestra tu carta. Fritzen debe tener una. No, y entonces, permíteme, voy a compartir el WhatsApp ¿Diego? En la pantalla. Sí, ¿Diego? Claro. Sí, escucho. Con respecto a ese sello que estaba ahí, llama